En aquesta, la segona part de la tercera edició d'Arrelant Dansa, tenim a les artistes Ana Lola Cosintorada al poble d'Estivella i Ángela Verdugo al poble de Petrés. Per a nosaltres entenem que és molt important apropar la dansa a la gent i que puga entendre un poc des de dins els processos creatius i tindre aquest contacte més directe amb la dansa. Uno de los ejes principales del proyecto Arrelant Dansa es la conexión entre un patrimonio arquitectónico de los pueblos y un patrimonio coreográfico, ¿no? O un patrimonio del movimiento del artista. Y este encuentro nos parece súper interesante porque el artista viene de la sua práctica, entra en relación con este lugar para crear una otra metáfora a partir del movimiento de la sua pròpia pràctica creativa. El més rellevant per a mi de la residència ha sigut, primer, que m'ha generat un context on no tinc la possibilitat de treballar normalment, que és en relació directa amb la gent d'ací del poble. Eixe trencar l'estar on estudies soles i vindre ací i formar part d'una comunitat. I com totes aquestes interaccions influeixen en la proposta artística que estic desenvolupant. Ha sigut molt important a l'hora de decidir quines coses volia treballar perquè ha estat completament influenciat per les sensacions i la calma i la tranquil·litat que em transmetís Estivella. I per a mi ha sigut tot un repte dir, vale, ara vaig a baixar un poc les revolucions, sentir que em dona Estivella, m'ha ajudat a col·locar-me en un lloc artísticament on no estic normalment. Aleshores ha sigut molt interessant per això. Y luego el trabajo aquí en el castillo durante toda la semana también ha sido muy interesante. Yo llevo mi línea de trabajo artística. Quieras o no, tú te traes ese proceso que llevas, pero estás en un marco como es el castillo de Petrés, en las caballerizas, que tienen toda una carga histórica, estética. Entonces es encontrar un punto de equilibrio entre el proceso que tú llevas a nivel personal en la evolución artística y el espacio, lo que te ofrece a nivel de carga histórica, significantes, líneas. Yo creo que es muy importante porque esto es un resto histórico, pero se le puede dar muchos usos. Yo espero que para la gente de la población sea algo enriquecedor. Yo entiendo esto como un posible detonante para que ellos puedan pensar otras maneras de habitar también esto y volverlo a incluir en la vida diaria de la población. Sería bonito.